Queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro rincón de historias. Dicen que el destino es como el viento en el desierto. No puedes verlo, pero puedes sentir cómo cambia el paisaje de tu vida en un solo instante. La historia que les traigo hoy nos lleva a San Lorenzo, un lugar olvidado por Dios en la región de Tierra Seca, donde la esperanza se evapora tan rápido como el agua bajo el sol de mediodía. Conocerán a Elena Castillo, una mujer cuya alma ha sido forjada a golpes de silencio y desprecio. ¿Qué sucede cuando la persona más humillada de una familia se convierte en la única llave para su salvación? ¿Puede el amor florecer en una tierra donde solo crecen espinas? Esta es una historia de justicia divina, de secretos enterrados y de un amor que desafió todas las leyes de la lógica. Si alguna vez te has sentido menospreciado, esta historia es para ti. No olviden suscribirse y activar la campana, porque lo que Elena está a punto de vivir cambiará su forma de ver el mundo. Comencemos. El sol en San Lorenzo no era un astro que daba vida, era un juez implacable que dictaba sentencias sobre la tierra agrietada desde que amanecía hasta que se ocultaba. Eran las 2 de la tarde, la hora en que hasta las cigarras dejaban de cantar por el calor sofocante, y el polvo rojo del camino se levantaba como una cortina asfixiante con cada ráfaga de viento caliente. Por este sendero, que parecía no tener fin, caminaba una figura solitaria. No era un animal de carga, aunque su familia la tratara como tal, era Elena Castillo. A sus 26 años, Elena debería haber estado en la flor de la vida, debería tener la piel lozana y los ojos brillantes de ilusiones, pero en San Lorenzo, la pobreza y la crueldad envejecen a las personas antes de tiempo. Elena cargaba sobre sus hombros un yugo de madera del que colgaban 2 enormes cubos de agua, llenos hasta el borde. El peso cortaba la circulación de sus hombros, y sus manos, ásperas como la corteza de un árbol viejo, sujetaban las cuerdas con una fuerza que nacía de la pura desesperación. Su vestido, alguna vez azul, ahora era de un gris indefinido, desteñido por los lavados constantes y el polvo del camino. Sus pies, calzados con unas sandalias de cuero remendadas con alambre, sangraban ligeramente por el roce constante con las piedras afiladas. Pero Elena no se detenía, no podía detenerse. Sabía que en casa la sed de su familia era menos peligrosa que la lengua venenosa de su madre. Elena era conocida en el pueblo como la mula de los Castillo, un apodo cruel susurrado por los vecinos, pero que su propia madre, doña Bernarda, se encargaba de recordar cada día. Para su familia, Elena no era una hija, ni una hermana, era una herramienta, una boca más que alimentar que debía pagar su existencia con sudor y lágrimas. Al llegar finalmente al patio de su casa, una construcción de adobe con el techo parcialmente hundido, que olía a humedad y encierro, Elena sintió que las piernas le fallaban. Dejó los cubos en el suelo con cuidado para no derramar ni una gota, pues sabía que eso desataría una tormenta. Ya era hora inútil, gritó una voz estridente desde la sombra del porche. Allí estaba doña Bernarda, una mujer corpulenta, de rostro amargado y ojos pequeños que siempre parecían estar calculando el valor de las cosas y de las personas. Estaba sentada en la única silla mecedora de la casa, abanicándose con un cartón viejo mientras bebía un vaso de limonada fresca. A su lado, Isabela, la hermana menor de Elena, se limaba las uñas ignorando por completo el esfuerzo sobrehumano que su hermana acababa de realizar. «El pozo del norte está seco, madre. Tuve que ir hasta la quebrada vieja», murmuró Elena, con la voz ronca por la sed, bajando la cabeza como un perro apaleado. «Excusas, siempre tienes excusas», escupió Bernarda, levantándose con dificultad. «Mírate, estás hecha un desastre, sudada, sucia, das vergüenza ajena. ¿Quién va a querer casarse con algo así? Ni regalada te querrían, Elena.
Eres una carga, eso es lo que eres, una cruz que Dios me mandó por mis pecados. Las palabras dolían más que el sol. Elena sintió como las lágrimas picaban detrás de sus ojos, pero se las tragó. Había aprendido hace mucho tiempo que llorar frente a su madre era señal de debilidad, y la debilidad en esa casa se castigaba. ¿Dónde está papá?, preguntó Elena tratando de cambiar el tema mientras llevaba el agua a la cocina. Tu papá está donde siempre, escondido para no ver lo inútil que eres, respondió Bernarda con desdén. Y tus hermanos tienen hambre, así que deja de perder el tiempo y ponte a cocinar. Y espero que hayas traído leña, porque si tengo que gastar carbón por tu culpa, dormirás afuera con las gallinas. Elena no respondió. Fue a la cocina, un cuarto oscuro y lleno de hollín. Allí, entre ollas abolladas y el olor a humo rancio, comenzó su segunda jornada laboral. Mientras cortaba unas pocas verduras marchitas para el guiso, escuchó las risas de su hermana Isabela y de su madre en el patio. Se reían de un chisme local, despreocupadas, mientras ella sentía que sus huesos crujían de cansancio. En ese momento entró don Rogelio, su padre. Era un hombre pequeño, encorvado no por el trabajo, sino por la cobardía. Llevaba años permitiendo que su esposa gobernara la casa con puño de hierro, sacrificando a Elena para mantener la paz doméstica. Hija, murmuró él, evitando mirarla a los ojos, ¿está lista la comida? Casi, papá, respondió Elena, esperando, tal vez, una palabra de aliento, un ¿cómo estás?, un gracias, pero don Rogelio simplemente asintió, tomó un trozo de pan duro de la mesa y salió rápidamente como si la presencia de la tristeza de su hija fuera contagiosa. Esa noche, después de servir la cena a todos, lavar los platos, fregar el suelo y remendar la camisa de su hermano mayor, quien ni siquiera levantó la vista para agradecerle, Elena se retiró a su rincón. No tenía habitación propia, dormía en un pequeño catre separado de la sala principal por una cortina vieja y raída. Se sentó en el borde del catrín de paja que pinchaba su piel a través de la fina sábana, y sacó de debajo de su almohada su tesoro más preciado, un trozo de espejo roto que había encontrado en la basura hacía años. A la luz temblorosa de una vela casi consumida, Elena miró su reflejo. Vio unos ojos grandes y oscuros del color del café amargo, pero rodeados de sombras violetas por el cansancio. Vio una boca que había olvidado cómo sonreír. Vio una piel tostada por el sol, marcada por algunas líneas de expresión prematuras. ¿Es esto todo lo que hay?, susurró al silencio de la noche. ¿Nací solo para ser la sirvienta de mi propia sangre? ¿Voy a morir aquí, seca y vacía como la tierra de este pueblo? Se tocó el rostro con sus manos ásperas. En el fondo de su corazón había una pequeña llama, una brasa casi extinta de esperanza. Elena soñaba con algo que no sabía nombrar. No soñaba con riquezas ni con palacios, soñaba con dignidad. Soñaba con alguien que la mirara y no viera a una mula de carga, sino a una mujer. Alguien que le preguntara, ¿qué piensas, Elena? ¿Qué sientes? Pero en San Lorenzo los sueños eran peligrosos, eran el lujo de los ricos, como los dueños de la gran hacienda La Esperanza, allá en la colina, donde vivía el temido don Fernando de la Vega, el hombre más rico y poderoso de la región. Se decía que en su mansión los grifos eran de oro y los sirvientes comían mejor que los alcaldes de los pueblos vecinos. Elena sacudió la cabeza, espantando esos pensamientos. Ella pertenecía al polvo, no al oro. Apagó la vela para ahorrar cera, sumiéndose en la oscuridad. Lo que Elena no sabía, mientras cerraba los ojos esa noche pidiendo fuerzas para sobrevivir un día más, es que el destino ya había puesto en marcha sus engranajes. Mañana, el camino al pozo sería diferente. Mañana, en ese sendero polvoriento donde solo transitaban la miseria y el calor, se cruzaría con una mirada que tenía el poder de cambiar la historia de San Lorenzo para siempre.
Mañana, la mula de los Castillo conocería al hombre que vería en ella lo que nadie más había visto, una reina sin corona. Pero antes del amanecer, el destino le tenía preparada una última prueba de humillación, una que casi rompería su espíritu, pero que sería necesaria para empujarla hacia los brazos de lo desconocido. Amigos oyentes, la vida de Elena es dura, pero las raíces más fuertes crecen en los suelos más difíciles. Prepárense, porque en la próxima parte, un encuentro casual bajo un árbol seco encenderá la micha de una revolución silenciosa. Cierre de la parte 1. ¿Qué les ha parecido el comienzo de esta historia? ¿Conocen a alguien que, como Elena, sacrifique su vida por una familia que no la valora? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y por favor, si este relato ha tocado alguna... Y así, amigos míos, amaneció otro día en San Lorenzo, un día que prometía ser idéntico a los miles de días anteriores. Calor, polvo y desesperanza. Pero el destino tiene una forma curiosa de actuar. A veces la salvación no llega con trompetas ni ejércitos, sino con el sonido de unos cascos de caballo en un camino olvidado y una mano extendida cuando crees que ya no puedes levantarte. Elena Castillo se despertó con el cuerpo dolorido, sin saber que, al final de ese sendero polvoriento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol apenas había despuntado sobre las colinas rojizas de tierra seca, pero el aire ya vibraba con el calor acumulado. Elena se levantó de su catre en silencio, como una sombra en su propia casa. Sus padres y hermanos aún dormían, roncando despreocupados, mientras ella se preparaba para su primera tarea del día: traer agua fresca antes de que el sol se volviera insoportable. Se echó agua en la cara para espabilarse, se trenzó el cabello negro con rapidez y cogió el yugo de madera. Al salir, el silencio del pueblo solo era roto por el lejano canto de un gallo y el ladrido de algún perro flaco. Caminó hacia el Pozo Viejo, situado a 2 kilómetros del pueblo, cerca del cruce de caminos que llevaba a la gran hacienda. Era un trayecto que conocía de memoria: cada piedra, cada bache, cada árbol seco. Pero esa mañana, el cansancio acumulado de años pareció cobrarle factura. Al llegar al pozo y llenar los 2 pesados cubos, Elena sintió un mareo repentino. El desayuno de la noche anterior había sido escaso, apenas un trozo de pan duro y un poco de caldo, y sus fuerzas flaqueaban. Al intentar levantar el yugo para colocarlo sobre sus hombros, una de las cuerdas, podrida por el tiempo y el uso, se rompió con un chasquido seco. El cubo izquierdo cayó al suelo, derramando el agua preciosa sobre la tierra sedienta que la absorbió en segundos como si fuera una boca hambrienta. El peso desequilibrado hizo que Elena perdiera el pie y cayera de rodillas sobre la grava afilada. ¡No! ¡Dios mío, no!, gritó, más por frustración que por dolor, aunque sintió como las piedras se clavaban en sus rodillas a través de la tela gastada de su falda. Se quedó allí, arrodillada en el polvo, mirando el agua derramada. No lloró. Había perdido la capacidad de llorar por cosas pequeñas. Simplemente se quedó mirando el charco de barro que se formaba, sintiendo una derrota aplastante. Ahora tendría que volver a bajar el cubo al pozo, sacar más agua y encontrar la manera de reparar la cuerda con sus manos desnudas. Y si tardaba demasiado, doña Bernarda la recibiría con gritos e insultos. Fue entonces, en medio de ese silencio roto solo por su respiración agitada, que escuchó un sonido diferente. No era el viento, era el sonido rítmico y pesado de cascos acercándose. Elena se tensó. En San Lorenzo, un hombre a caballo solía significar problemas: capataces abusivos, cobradores de deudas o bandidos. Intentó ponerse de pie rápidamente, limpiándose las manos sucias en el delantal, bajando la cabeza para evitar cualquier mirada, como le habían enseñado a hacer frente a los hombres. El caballo se detuvo a unos metros de ella. Elena vio de reojo unas botas de cuero gastadas pero robustas desmontar con agilidad. «Buenos días tenga usted, señora», dijo una voz. Elena se congeló. No era una voz autoritaria, ni burlona, ni lasciva.
Era una voz profunda, grave, pero con una suavidad que la desconcertó. Era la voz de alguien que pedía permiso, no de alguien que daba órdenes. Levantó la vista lentamente. Ante ella estaba un hombre que nunca había visto en el pueblo. Debía tener unos 30 años. Su piel estaba bronceada por el sol, del color del cobre antiguo. Llevaba una camisa de algodón blanca, arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes de alguien acostumbrado al trabajo duro. Un sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre sus ojos, pero Elena pudo ver que eran oscuros y amables. Sí, esa era la palabra. Amables. Se le ha roto la cuerda, dijo él, señalando el cubo tirado, no como una acusación, sino como una observación tranquila. Sí, sí, señor, balbució Elena, sintiendo una vergüenza ardiente subirle por el cuello. Odiaba que la vieran así, sucia, en el suelo, derrotada. El hombre se acercó, pero no invadió su espacio. Se agachó a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. No es torpeza, es desgaste. Las cosas se rompen cuando cargan demasiado peso por demasiado tiempo, dijo él, y Elena sintió que esas palabras no solo hablaban de la cuerda, sino de ella misma. Permítame ayudarla. No, exclamó ella instintivamente, retrocediendo un paso. No se moleste, señor. Estoy sucia, mancharé sus ropas. Yo puedo sola, siempre puedo sola. El desconocido sonrió levemente. No era una sonrisa de burla, sino una mueca triste y comprensiva. Nadie debería tener que poder solo con todo siempre, respondió él. Sin esperar más protestas, el hombre sacó de su bolsillo una navaja pequeña y un trozo de cuerda nueva que llevaba atado al cinturón. Con una destreza impresionante, reparó el asa del cubo en cuestión de segundos, y luego se acercó al pozo y con una fuerza que parecía no costarle esfuerzo alguno, volvió a llenar el cubo derramado. Elena lo observaba, hipnotizada. Nunca en sus 26 años un hombre había hecho algo así por ella sin pedir nada a cambio. Los hombres de San Lorenzo la ignoraban o la miraban con desdén. Cuando los dos cubos estuvieron llenos y listos, el hombre se giró hacia Elena. «Me llamo Mateo, Mateo Velázquez», dijo, extendiendo una mano no para tocarla, sino como presentación. «Soy nuevo por aquí. Voy en camino a la hacienda La Esperanza. Dicen que buscan un capataz que sepa tratar con la tierra difícil». Elena dudó un momento. ¿Debería decirle su nombre? ¿Acaso importaba? «Soy Elena», susurró Elena, finalmente. «Elena Castillo». «Mucho gusto, doña Elena», respondió Mateo, inclinando ligeramente la cabeza. El uso de «doña» la golpeó. Doña se usaba para las mujeres respetables, las señoras de casa, las esposas de los comerciantes. A ella siempre la llamaban la chica, la muchacha, o simplemente, tú. «Voy hacia el pueblo», dijo Mateo, tomando el yugo con los dos cubos pesados y colocándoselos sobre un hombro como si fueran plumas. «¿Me permite acompañarla? Mi caballo sultán necesita caminar un poco sin peso, y yo necesito a alguien que me indique el camino correcto para no perderme en estos polvorientos senderos». Elena sabía que no debía. Sabía que si la veían caminando con un extraño, las lenguas de víbora de sus vecinas, doña Piedad y su hija Isabela, comenzarían a cisbar. Pero al mirar los ojos de Mateo, vio una sinceridad tan transparente que el miedo se disipó por un instante. «Vivo en la entrada del pueblo, señor Mateo. Es la casa con el muro de adobe caído», dijo Elena, avergonzada de su pobreza. «Entonces guíeme, Elena». Caminaron juntos bajo el sol que ya empezaba a quemar. Mateo llevaba el agua y Elena caminaba a su lado, manteniendo una distancia prudente, pero sintiendo por primera vez en años que no estaba sola. Durante el trayecto, Mateo no habló del clima ni se quejó del calor. Le preguntó cosas extrañas. Le preguntó qué flores crecían en esa tierra si las regaba bien. Le preguntó si le gustaba mirar las estrellas por la noche. «Aquí no crecen flores, señor Mateo», respondió Elena con amargura. «La tierra es mala». «No hay tierra mala, Elena.
dijo Mateo mirando el horizonte con una intensidad que la estremeció. Solo hay tierra que ha sido maltratada, incomprendida. Si se le da amor y paciencia, hasta la piedra más dura puede dar vida. Creo que las personas son iguales. Elena se detuvo un segundo, sorprendida. ¿Estaba hablando de la agricultura o de ella? Cuando llegaron cerca de la casa de los Castillo, el corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Vio a doña Piedad barriendo la entrada de su casa al otro lado de la calle. La vieja chismosa se detuvo en seco con la escoba en el aire y entrecerró los ojos al ver a la mula de los Castillo caminando junto a un hombre alto, fuerte y de buen porte. «Hasta aquí está bien, señor Mateo», dijo Elena, rápidamente, queriendo evitar un escándalo. Mi madre es una mujer difícil. No quiero que usted tenga problemas». El desconocido bajó los cubos con suavidad en la entrada del patio. Luego se quitó el sombrero y miró a Elena directamente a los ojos, ignorando a la vecina que estiraba el cuello para escuchar. «No se preocupe por mí, Elena. He domado potros salvajes y he sobrevivido a tormentas peores que el mal genio de una madre», sonrió él, y por primera vez, Elena vio un destello de picardía en su rostro serio. «Ha sido un honor caminar con usted. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo». «Voy al pozo todas las mañanas», soltó Elena antes de poder detenerse, y se tapó la mano con la mano, horrorizada por su atrevimiento. La sonrisa de Mateo se ensanchó. «Entonces será un placer volver a verla. Que tenga un buen día, Elena Castillo». Mateo montó en su caballo con un movimiento fluido y se dirigió hacia el camino que subía a la colina, hacia la imponente hacienda La Esperanza, donde vivía el temido don. Bienvenidos de nuevo a San Lorenzo. Dicen que en los pueblos pequeños el infierno es grande. Y no hay nada que viaje más rápido en tierra seca que un chisme malintencionado. Mientras Elena comenzaba a descubrir que existía un mundo más allá del dolor, las sombras de la envidia ya estaban afilando sus cuchillos. Lo que para unos era un milagro de bondad, para otros era una ofensa imperdonable. Prepárense, porque la inocencia de Elena está a punto de chocar contra la malicia de quienes no soportan ver brillar a la mula. Los días que siguieron al primer encuentro entre Elena y Mateo no fueron días comunes en San Lorenzo. Fueron días extraños, llenos de una luz nueva que Elena no sabía cómo interpretar. Mateo Velázquez había conseguido el puesto de capataz en la hacienda La Esperanza. No fue difícil. Don Fernando, el viejo y temido patrón, vio en los ojos de aquel forastero una determinación que le recordó a su propia juventud. Mateo trabajaba de sol a sol, domando caballos rebeldes y organizando a los peones con una autoridad natural que nadie se atrevía a cuestionar. Pero cada mañana, sin falta, antes de que el sol quemara la piel, Mateo encontraba una excusa para bajar al cruce de caminos cerca del Pozo Viejo. Para Elena, ir a buscar agua dejó de ser un calvario y se convirtió en el único momento del día en que se sentía viva. «Buenos días, Elena», decía él, apareciendo como por arte de magia entre los algarrobos secos. No siempre cargaba sus cubos, para no levantar sospechas excesivas, pero siempre caminaba a su lado un trecho, manteniendo una distancia respetuosa, pero cargada de significado. Y nunca llegaba con las manos vacías. Un día sacó de su alforja una pitaya, una fruta exótica de color rosa intenso que crecía en los jardines privados de la hacienda. «Pruébela», le dijo, partiéndola con su navaja. «Es dulce, como debería ser la vida, aunque por fuera parezca dura y espinosa». Elena probó la fruta, sintiendo el dulzor explotar en su boca, un contraste absoluto con el sabor a polvo y ceniza al que estaba acostumbrada. Otro día, Mateo trajo algo aún más peligroso: un libro. Era un pequeño volumen de poesías gastado por el uso. «¿Sabe leer, Elena?», preguntó él. «Poco. Mi madre decía que las letras no sirven para fregar suelos», respondió ella avergonzada. «Entonces yo le leeré.
dijo Mateo. Y allí, bajo la escasa sombra de un árbol moribundo, le leyó versos sobre mares que ella nunca había visto, y amores que no dolían. Elena comenzó a cambiar. Fue algo sutil, casi imperceptible para un ojo descuidado. Empezó a tararear mientras barría el patio. Se atrevió a trenzar su cabello con más cuidado. E incluso, una mañana, se colocó una pequeña flor silvestre amarilla detrás de la oreja. Su hermana, Isabela, que pasaba los días mirándose al espejo y soñando con un marido rico que la sacara de allí, fue la primera en notar el cambio. «Mírala, mamá», dijo Isabela una tarde, señalando a Elena desde la ventana mientras ésta lavaba ropa en la batea. «La mula se ha puesto una flor en el pelo. ¿Quién se cree que es? ¿Una señorita de sociedad?» Doña Bernarda levantó la vista de su costura, entrecerrando los ojos con sospecha. «Esa estúpida seguro quiere llamar la atención de algún borracho. Quítate eso de la cabeza, Elena», gritó desde la ventana. «Pareces una payasa». Elena se quitó la flor inmediatamente, bajando la cabeza. Pero por dentro, la melodía que Mateo le había enseñado seguía sonando. No podían quitarle lo que llevaba dentro. Sin embargo, el verdadero peligro no estaba dentro de la casa, sino al otro lado de la cerca. Doña Piedad, la vecina cuya lengua era más rápida que el látigo de un mayoral, había estado observando. Había visto a Mateo detener su caballo. Había visto las sonrisas tímidas de Elena. Y lo peor de todo, había visto cómo aquel forastero guapo y trabajador miraba a la solterona inútil con un respeto que jamás había mostrado por su propia hija o por ninguna otra mujer del pueblo. La envidia es un veneno lento, y doña Piedad decidió destapar el frasco una tarde en la tienda de abarrotes del pueblo. Allí estaban reunidas varias mujeres, incluida doña Bernarda, comprando maíz y frijoles. El aire estaba cargado de calor y moscas. «Ay, Bernarda», suspiró doña Piedad con una falsa preocupación, tocándole el armo a su vecina. «Tengo que decirte algo, por el bien de tu familia. Tú sabes que yo te aprecio mucho y no me gusta ver cómo se mancha el buen nombre de los Castillo». Bernarda se tensó, dejando el saco de maíz sobre el contador. «¿De qué hablas, Piedad? Habla claro». «Es sobre tu Elena», dijo la vecina, bajando la voz para que todas las demás mujeres en la tienda aguzaran el oído. «La he visto. Todas las mañanas, en el camino viejo. Se ve con ese hombre nuevo, el capataz de la hacienda. Ese tal Mateo». Un murmullo recorrió la tienda. «¿Con el capataz?», preguntó otra mujer. «Pero es un hombre muy apuesto. ¿Qué querría él con Elena?» «Exacto», exclamó Piedad triunfante. «¿Qué querría un hombre así con una mujer como ella si no es lo único que una mujer fácil puede ofrecer?» Dicen que se ríen juntos, que él le da cosas, frutas, regalos. Ya sabes lo que dicen. Cuando el río suena, agua lleva. Y tu hija, Bernarda, parece que está vendiendo su honor por unas cuantas frutas robadas. El rostro de doña Bernarda pasó del rojo al pálido y luego a un morado de pura ira. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se pusieron blancos. Para Bernarda, la pobreza era soportable, pero la vergüenza pública era la muerte. Que dijeran que su hija, esa carga inútil, estaba dando de qué hablar con un hombre a espaldas de la familia, era una ofensa imperdonable. «¿Estás segura de lo que dices, Piedad?», preguntó Bernarda con voz temblorosa. «Con mis propios ojos lo vi, comadre, y no soy la única. Todo el pueblo ya está murmurando que la mula resultó ser una yegua desbocada». Bernarda no terminó su compra. Dejó el maíz ahí mismo y salió de la tienda con paso firme, levantando una nube de polvo con sus faldas. Su respiración era agitada, como la de un toro a punto de embestir. Mientras tanto, Elena estaba en casa, ajena a la tormenta que se avecinaba. Estaba en la cocina, terminando de preparar las tortillas para la cena.
Por primera vez en años, se sentía extrañamente feliz. Pensaba en Mateo, en la forma en que él le había dicho, no hay tierra mala. Pensaba en que por qué, quizás, mañana podría preguntarle sobre ese libro otra vez. La puerta de la entrada se abrió de golpe, golpeando contra la pared de adobe con un estruendo que hizo saltar a las gallinas en el patio. Elena se giró, con el corazón en la garganta. Allí estaba doña Bernarda, y detrás de ella entraba don Rogelio, con la cabeza gacha, seguido por una Isabela que miraba la escena con una mezcla de curiosidad y satisfacción maliciosa. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Elena, retrocediendo hasta chocar con la mesa. Bernarda no respondió inmediatamente. Caminó lentamente hacia su hija, con los ojos inyectados en sangre, emanando una furia fría y aterradora. Así, entonces, comenzó Bernarda con una voz peligrosamente baja, te crees muy lista, ¿verdad? Te crees que puedes burlarte de mí, que puedes arrastrar mi nombre en el fondo mientras te revuelcas con extraños en los caminos. No, mamá, no sé de qué hablas, gritó Elena, sintiendo el pánico helarle la sangre. Cállate, descarada, gritó Bernarda, levantando la mano. En ese momento, fuera de la casa, el sonido de un caballo galopando se escuchó acercándose. Mateo, que había bajado al pueblo para comprar herramientas para la hacienda, vio la alteración frente a la casa de los Castillo. Vio la puerta abierta, vio la violencia en el aire. Elena no sabía que su salvador estaba cerca. Solo vería la mano de su madre, levantada como una guadaña lista para cortar la poca esperanza que había logrado cultivar. Amigos, la tormenta ha estallado. La mentira ha llegado antes que la verdad, y Elena está sola frente a la ira de una madre que prefiere el honor a la felicidad de su hija. Pero Mateo Velázquez no es un hombre que huya de las tormentas. Él cabalga directo hacia ella. No se muevan de sus asientos. La parte 4 será el momento decisivo. Una bofetada, una revelación y una propuesta que dejará a todo San Lorenzo con la boca abierta. ¿Podrá Mateo salvar a Elena antes de que sea demasiado tarde? ¿O el orgullo de Bernarda destruirá todo? Denle like si quieren ver justicia y acompáñenme, porque esto apenas comienza. Cierre de la parte 3. ¡Qué tensión! La maldad de Doña Piedad ha encendido la micha. Amigos, hay momentos en la vida en los que el silencio se rompe para siempre. La casa de los Castillo, que durante años había sido una tumba de secretos y sufrimientos silenciosos, estaba a punto de convertirse en un volcán en erupción. Doña Bernarda, ciega por el qué dirán, estaba dispuesta a destruir lo poco que quedaba del espíritu de su hija. Pero lo que nadie sabía era que esa tarde, en medio de gritos y lágrimas, nacería una promesa capaz de desafiar al destino mismo. Agárrense fuerte, porque la tormenta ha llegado. El aire dentro de la pequeña casa de adobe se volvió irrespirable. Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared fría de la cocina, temblando como una hoja en medio de un vendaval. Su madre, doña Bernarda, avanzaba hacia ella con los ojos inyectados en una furia que no conocía límites. «¡Contesta!», gritó Bernarda, su voz resonando en las vigas del techo. «¿Es verdad lo que dice Piedad? ¿Es verdad que te andas viendo con ese forastero en los caminos? ¿Es verdad que te estás ofreciendo como una cualquiera?» «No, mamá, solo hablamos», solloza Elena, cubriéndose la cara con las manos, anticipando el golpe. «Él es un buen hombre, solo me ayuda con el agua». «Ayuda», se burló Isabela desde la puerta, cruzada de brazos disfrutando del espectáculo. «Ningún hombre ayuda a una mujer como tú si no quiere algo a cambio, hermana. Mírate, no tienes nada que ofrecer más que tu vergüenza». Bernarda no esperó más. La bofetada resonó en la habitación como un latigazo seco. La cabeza de Elena giró violentamente hacia un lado y un hilo de sangre comenzó a brotar de su labio partido. El dolor físico fue agudo, pero el dolor en su alma fue devastador. «Maldita sea la hora en que naciste», bramó Bernarda, agarrando a Elena por el pelo y obligándola a mirarla. «Eres la mancha de esta familia, una mula.
Eso es lo que eres, y ahora, por tu culpa, todo el pueblo se ríe de nosotros. Don Rogelio, el padre, observaba desde una esquina, retorciendo su sombrero entre las manos, incapaz de intervenir. Su cobardía era tan grande como la crueldad de su esposa. «Saca eso», ordenó Bernarda, señalando el bolsillo del delantal de Elena. «¿Qué escondes ahí? Sácalo». Con manos temblorosas, Elena sacó el pequeño libro de poesías que Mateo le había prestado. Bernarda se lo arrebató de las manos, lo miró con asco y, sin dudarlo un segundo, lo arrojó al fogón de la cocina. «¡No!», gritó Elena, intentando salvar el único regalo que había recibido en su vida, pero su madre la empujó hacia atrás, haciéndola caer al suelo sucio. «Libros, poesías», se rió Bernarda con amargura. «¿Te crees una señora? Vas a prender tu lugar, Elena. A partir de hoy no saldrás de esta casa, ni al pozo ni a la iglesia. Te quedarás aquí fregando hasta que te mueras y pagues la vergüenza que nos has traído». Elena, tirada en el suelo, lloraba en silencio, sintiendo que algo dentro de ella se rompía para siempre. La esperanza que Mateo había encendido se estaba convirtiendo en encinas igual que el libro en el fogón. Pero entonces, una sombra oscureció el umbral de la puerta abierta. El ruido de la discusión había atraído a los vecinos. Doña Piedad y otros curiosos se asomaban por las ventanas, murmurando, pero la sombra que entró no era la de un vecino chismoso. Era Mateo Velázquez. Entró sin pedir permiso. Su presencia llenó la pequeña sala, haciendo que el aire pareciera vibrar. No gritó, no corrió. Caminó con una calma aterradora, sus botas golpeando el suelo de tierra con un ritmo pesado y deliberado. Su mirada recorrió la escena, el libro ardiendo, don Rogelio encogido en la esquina, Isabela boquiabierta, Bernarda con la mano aún levantada, y finalmente Elena en el suelo, con el labio sangrando y los ojos llenos de terror. Matea se detuvo frente a Elena, se agachó lentamente, ignorando a todos los demás, y con una ternura que contrastaba violentamente con la brutalidad del momento, le limpió la sangre del labio con su propio pañuelo. «Levántese, Elena», dijo él, su voz suave pero firme como el acero. «El suelo no es lugar para usted». La ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola para que no cayera. Luego se giró lentamente hacia doña Bernarda. Sus ojos, normalmente amables, ahora ardían con un fuego frío que hizo que la mujer retrocediera un paso instintivamente. «¿Quién se cree que es usted para entrar en mi casa así?», chilló Bernarda, intentando recuperar su autoridad, aunque su voz temblaba ligeramente. «Salga de aquí, esto es un asunto familiar». «Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que usted levantó la mano contra una mujer indefensa», respondió Mateo, con un tono tan bajo y peligroso que los vecinos afuera dejaron de murmurar para escuchar. «He domado bestias salvajes, señora, pero nunca he visto un animal que trate a sus crías con tanta saña como usted». «Ella es mi hija, hago con ella lo que quiero», replicó Bernarda. «Es una descarada que se anda revolcando con forasteros, con usted». Mateo dio un paso adelante, obligando a Bernarda a retroceder hasta chocar con la mesa. «Lávese la boca antes de hablar de ella», dijo Mateo, cada palabra cortante como un cuchillo. «Elena es la mujer más digna, trabajadora y noble que he conocido en toda mi vida. Usted la llama carga, pero es ella quien carga con el peso de su crueldad y la cobardía de su marido». Don Rogelio se encogió aún más bajo la mirada acusadora de Mateo. «Ustedes no la merecen», continuó Mateo, mirando a cada miembro de la familia. «La han roto, la han humillado, la han tratado como a un animal de carga, y aún así ella es mejor persona que todos ustedes juntos». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie en San Lorenzo, ni siquiera el cura, se había atrevido jamás a hablarle así a doña Bernarda. Mateo respiró hondo, miró a Elena que seguía llorando en silencio a su lado, y tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. No lo había planeado así, no tenía anillo, no tenía preparativos, pero sabía que si salía por esa puerta y la dejaba allí, la Elena que él había empezado a conocer moriría esa misma noche. Se giró hacia don Rogelio, ignorando a la madre. «Señor Rogelio», dijo Mateo con una formalidad solemne, «he venido aquí con una intención». Don Rogelio parpadeó confundido. ¿Qué intención? Mateo se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. «Vengo a pedir la mano de su hija Elena en matrimonio».
La frase cayó como un rayo en medio de la sala. Isabela soltó una risita nerviosa que se apagó instante. Bernarda abrió la boca pero no salió ningún sonido. Los vecinos agolpados en la puerta y ventanas contuvieron la respiración. Elena levantó la vista, mirando a Mateo con incredulidad. ¿Estaba soñando? ¿Era esto otra broma cruel? ¿Matrimonio? Repitió don Rogelio incrédulo. ¿Usted, usted quiere casarse con ella? ¿Con la mula? Mateo apretó la mandíbula ante el insulto, pero mantuvo la compostura. Quiero casarme con Elena, sí. Soy el capataz de la hacienda La Esperanza. Tengo un salario fijo, un techo digno y manos para trabajar. No soy rico, pero puedo prometerle algo que en esta casa nunca ha tenido. Respeto. La trataré como a una reina cada día de mi vida. Y juro por Dios que nunca, jamás, nadie volverá a levantarle la mano mientras yo respire. Bernarda, recuperándose del shock, soltó una carcajada estridente. «Está loco, llévesela, nos hace un favor», gritó con los ojos brillando de malicia. «Una boca menos que alimentar. Llévesela ahora mismo si quiere, pero no espere dote porque no tenemos ni un centavo para darle». «No quiero su dinero», respondió Mateo con desprecio. «El único tesoro de esta casa es Elena, y ustedes son demasiado ciegos para verlo». Mateo se giró hacia Elena, tomó sus manos ásperas y maltratadas entre sus manos, cálidas y fuertes. «Elena», dijo a ella, mirándola al fondo de los ojos, «sé que esto es repentino, sé que apenas nos conocemos. No tengo mucho que ofrecerte ahora, solo una cabaña pequeña cerca del río y mi palabra de honor. Pero si aceptas venir conmigo, te prometo que nunca más tendrás que bajar la cabeza ante nadie». Elena miró a su alrededor. Vio la cara roja de ira de su madre, vio la indiferencia de su padre, vio la envidia en los ojos de su hermana, y luego miró a Mateo. En sus ojos no había lástima, había una promesa, había un futuro. Por primera vez en su vida, Elena sintió que tenía el poder de elegir. Podía quedarse y morir lentamente en esa casa o saltar al vacío con ese hombre extraño que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Levantó la barbilla, imitando la dignidad que veía en él. «Sí», dijo. Su voz fue apenas un susurro al principio, pero luego la repitió con fuerza. «Sí, Mateo, me caso contigo». Un murmullo estalló entre los vecinos afuera. «¡Escándalo! La mula se casaba, y con el capataz guapo». «Bien», dijo don Rogelio rápidamente, viendo la oportunidad de deshacerse del problema. «Pero que sea rápido, mañana mismo. No quiero chismes de que viven en pecado. El cura vendrá a la capilla de la hacienda y los casará». «Mañana será», asentió Mateo. «Hasta entonces, ella vendrá conmigo. No lo dejaré ni un minuto más en esta casa». «Lárgate», gritó Bernarda dándoles la espalda, «y no vuelvas llorando cuando te des cuenta de que no sirves para nada». Mateo no respondió. Rodeó los hombros de Elena con su brazo protector y juntos caminaron hacia la puerta. Al salir al sol de la tarde, la multitud de vecinos se apartó para dejarles paso, mirándolos con una mezcla de asombro y respeto. Elena no miró atrás, dejaba atrás su infancia, su dolor y su familia. Caminaba hacia un destino incierto, agarrada a la mano del único hombre que había tenido el valor de salvarla. Pero mientras se alejaban por el camino polvoriento hacia la hacienda, Mateo miró hacia la gran mansión en la colina. Su rostro se oscureció por un momento. Había salvado a Elena del infierno de su madre, sí, pero ahora tendría que llevarla. Queridos amigos, en San Lorenzo las bodas solían ser eventos ruidosos, donde se medía el valor de la novia por la cantidad de ganado que su padre entregaba como dote. Pero la boda de Elena Castillo no sería así. No habría oro, ni banquetes, ni músicos traídos de la capital. Sería una boda de polvo y flores silvestres. Pero, irónicamente, sería la unión más honesta que Tierra Seca había presenciado en décadas. Sin embargo, mientras Elena cosía sus propios sueños con hilo viejo, los ojos del hombre más poderoso de la región, don Fernando, ya estaban fijos en la pequeña capilla. ¿Por qué el tigre de San Lorenzo se interesaría en la boda de un simple capataz? La mañana de la boda amaneció con un cielo de un azul hiriente, limpio de nubes. Elena había pasado la noche en casa de la vieja señora Jacinta, la lavandera del pueblo.
la única alma caritativa que se atrevió a darle cobijo después de que Mateo la sacara de la casa de sus padres. Elena se miró en el espejo manchado de la habitación prestada. No tenía un vestido de seda blanca. No tenía encajes franceses. Lo que llevaba puesto era un milagro de la improvisación. Un vestido de lino color crema que había pertenecido a su abuela, rescatado del fondo de un baúl. Le quedaba un poco grande en los hombros y la tela estaba gastada en los bordes, pero Elena había pasado toda la noche surciendo cada agujero con sus manos doloridas. «Te ves hermosa, niña», dijo la señora Jacinta entrando con un ramo de flores en la mano. No eran rosas, eran flores del desierto, pequeñas, resistentes, de colores amarillos y naranjas, las únicas que sobrevivían a la sequía. «Él te mandó esto». Elena tomó el ramo. Entre las flores había una nota pequeña, escrita con una caligrafía firme. «Para la flor más valiente de San Lorenzo, te espero en el altar. Tu Mateo». Elena sintió que el corazón se le ensanchaba en el pecho. Por primera vez no se sentía como la mula, se sentía, extrañamente, como una mujer amada. La capilla de la Hacienda La Esperanza estaba situada en una colina baja, a medio camino entre el pueblo y la gran mansión. Era una construcción antigua de piedra donde solían rezar los trabajadores. Al llegar, vio que la noticia había corrido como la pólvora. El patio de la capilla estaba lleno, no porque quisieran celebrar, sino por curiosidad morbosa. Todos querían ver a la solterona casarse, con el forastero guapo. Querían ver si era verdad o si todo era una broma cruel. Allí estaba doña Bernarda, vestida de negro riguroso como si fuera a un funeral, de pie en la última fila, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio. A su lado, Isabela susurraba cosas al oído de doña Piedad, ambas riéndose detrás de sus abanicos. «Mírala», murmuró Isabela lo suficientemente alto para que Elena escuchara. «Parece un fantasma con ese trapo viejo». Elena apretó el ramo de flores con fuerza, sus nudillos blanqueándose. Las piernas le temblaban. Quería dar media vuelta y correr. ¿Cómo podía ella, Elena la inútil, merecer esto? Entonces, las puertas de la capilla se abrieron, y allí, al final del pasillo, estaba él. Mateo vestía un traje sencillo de domingo, limpio y planchado, con una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada. Pero lo que hizo que Elena olvidara el miedo no fue su ropa, sino sus ojos. Mateo la miraba como si fuera la única persona en el mundo. No miraba el vestido viejo, no escuchaba las risas crueles, la miraba a ella. Elena caminó hacia el altar. No tenía padre que la entregara, pues don Rogelio se había quedado afuera, avergonzado, fumando un cigarro tras otro. Caminó sola, pero con cada paso, su espalda, acostumbrada a encorvarse bajo el peso del agua, se enderezaba un poco más. El cura, un hombre anciano y bondadoso que había visto demasiada miseria en ese pueblo, comenzó la ceremonia. «Hermanos, estamos aquí para unir a este hombre y a esta mujer». La ceremonia fue sencilla. No hubo coros, solo el sonido del viento colándose por las ventanas abiertas. Pero cuando llegó el momento de los votos, el silencio en la capilla se volvió denso. Mateo tomó las manos de Elena entre sus manos. Sus dedos callosos acariciaron las cicatrices de ella. «Yo, Mateo, te tomo a ti, Elena», dijo con voz clara y potente. «No para que me sirvas, ni para que cargues mis penas. Te tomo para que camines a mi lado. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea cruel, y prometo que mientras yo viva, nunca te faltará dignidad ni amor. Eres mi igual, Elena, mi esposa». Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Elena. «Yo, Elena», su voz se quebró, pero Mateo le apretó las manos dándole fuerzas. «Yo te tomo a ti, Mateo. Prometo aprender a ser feliz contigo. Prometo cuidar de ti como tú has cuidado de mi alma rota». El cura los declaró marido y mujer, y en ese instante, cuando Mateo se inclinó a besarla, un beso casto pero lleno de una promesa de eternidad, un murmullo recorrió la congregación. No era un murmullo de burla, era de asombro.
Pero el asombro se convirtió en conmoción cuando de repente una sombra cayó sobre la entrada lateral de la capilla. Un carruaje negro, elegante y tirado por 4 caballos pura sangre, se había detenido afuera. La multitud se apartó rápidamente, bajando la cabeza con temor reverencial. De la puerta lateral emergió una figura apoyada en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Era un hombre anciano, de cabello blanco como la nieve, pero con unos ojos negros y penetrantes que parecían ver el fondo del alma de cualquiera. Era don Fernando de la Vega, el dueño de todo aquello, el tigre de San Lorenzo. El viejo millonario rara vez salía de su mansión. Se decía que estaba enfermo, que odiaba a la gente. Su presencia allí era inaudita. Mateo se tensó visiblemente al verlo. Elena sintió como la mano de su esposo se ponía rígida entre sus manos. Don Fernando no entró en la nave principal. Se quedó en el umbral, observando la escena con una expresión indescifrable. Sus ojos recorrieron a Elena de arriba a abajo, deteniéndose en su vestido remendado y en sus manos trabajadoras. Luego miró a Mateo. Fue un momento que pareció durar horas. Padre e hijo, aunque nadie más que ellos lo sabía, se miraron a los ojos. En la mirada de don Fernando había dolor, orgullo y quizás arrepentimiento. En la de Mateo había desafío y un suplicio silencioso. «No arruines esto». El viejo asintió levemente, un gesto casi imperceptible. Luego hizo una señal a uno de sus sirvientes, quien se acercó a los novios con una pequeña caja de madera pulida. «El patrón envía sus respetos», dijo el sirviente entregándole la caja a Elena. «Dice que es un regalo para la nueva esposa de su mejor capataz». Elena, temblando, abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, reposaba una peineta de plata antigua incrustada con pequeñas piedras de nácar. Era una joya sencilla pero exquisita, digna de una señora. «Gracias», susurró Elena mirando hacia la puerta. Pero don Fernando ya se había dado la vuelta. Subió a su carruaje con dificultad y desapareció en una nube de polvo hacia la mansión. El pueblo estalló en susurros. ¿El patrón regalando joyas a la hija de los Castillo? ¿Qué significaba eso? Doña Bernarda al fondo estaba pálida como un papel, con la boca abierta. La envidia de Isabela ahora se mezclaba con el miedo. «Vámonos», dijo Mateo suavemente, sacando a Elena de su estupor. «Nuestra vida empieza ahora». Esa tarde no hubo banquete, pero los trabajadores de la hacienda que respetaban a Mateo organizaron una pequeña fiesta con guitarra y tamales. Elena rió. Por primera vez en años, rió hasta que le dolió el estómago. Al caer la noche, Mateo la llevó a su nuevo hogar. No era la mansión, era una cabaña de madera situada en los límites de la hacienda, cerca de un arroyo. Tenía 2 habitaciones, un porche con una mecedora y un pequeño jardín que Mateo había limpiado para ella. Es perfecta», dijo Elena entrando con timidez. Todo estaba limpio. Había cortinas en las ventanas, había una mesa con un mantel y había una cama de verdad, con un colchón suave y sábanas que olían a lavanda. Mateo cerró la puerta dejando fuera al mundo, a doña Bernarda y a los secretos de don Fernando. Elena se sentó en el borde de la cama nerviosa. Nunca había estado a solas con un hombre. Se sentía indigna, sucia por años de trabajo forzado. «Mateo», preguntó ella mirándose las manos, «no soy bonita, mis manos son ásperas, tengo cicatrices en la espalda cuando cargaba leña. No sé ser una esposa». Mateo se arrodilló frente a ella. Con una ternura infinita, le quitó las sandalias viejas. Trajo un recipiente con agua tibia y comenzó a lavarle los pies, limpiando el polvo del camino. «Tus manos son hermosas porque han trabajado para sobrevivir», dijo él secándole la piel con una toalla suave. «Tus cicatrices son mapas de tu valentía. No quiero una muñeca de porcelana, quiero una mujer real, y tú eres la más real de todas». Esa noche, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, Elena descubrió que el amor no dolía. Descubrió que ser tocada. Queridos amigos, dicen que la verdadera felicidad es silenciosa.
No necesita gritarse a los cuatro vientos, porque se respira en la paz de un hogar. Durante medio año, Elena conoció ese silencio hermoso. Pero en San Lorenzo, los secretos son como las raíces de los árboles viejos. Tarde o temprano, rompen la tierra y salen a la luz. Mientras la humilde cabaña de nuestra protagonista florecía con amor, la gran mansión de la colina se sumía en la sombra de la muerte. El tigre de San Lorenzo estaba perdiendo su última batalla, y el olor a herencia atrajo a una bandada de aves de rapiña. Prepárense, porque la tormenta que se avecina destruirá la tranquilidad para siempre. 6 meses, ese fue el tiempo que duró la burbuja de cristal en la que vivieron Elena y Mateo. 6 meses en los que la mula de los Castillo desapareció, dando paso a una mujer radiante. La transformación de Elena era evidente para cualquiera que tuviera ojos. Su piel, antes reseca y grisácea, ahora tenía un brillo dorado y saludable. Su espalda ya no estaba encorvada, caminaba con la frente en alto, aunque nunca con arrogancia. En el pequeño jardín frente a su cabaña había logrado que florecieran rosales blancos, un milagro en aquella tierra sedienta. Por las noches, a la luz de un quinqué de aceite, Mateo cumplía su promesa. Le enseñaba a leer y a escribir. Elena devoraba los libros con una sed que el agua del pozo viejo nunca pudo saciar. Aprendió de geografía, de historia y, sobre todo, aprendió que su mente era un terreno fértil, que su madre, doña Bernarda, había intentado mantener estéril. Eran felices, con poco lo tenían todo. Pero a medida que avanzaba el otoño, un viento helado comenzó a soplar desde la hacienda La Esperanza. El rumor bajó desde la colina hasta el pueblo con la velocidad de una plaga. Don Fernando de la Vega, el temido y poderoso dueño de todo lo que alcanzaba la vista, estaba gravemente enfermo. Su corazón, que durante décadas había latido solo para acumular riquezas, estaba fallando. La noticia cambió el aire en San Lorenzo, y con la noticia llegaron ellos. Carruajes oscuros, lujosos y cargados de baúles comenzaron a atravesar el pueblo, levantando nubes de polvo. Eran los parientes lejanos de don Fernando, primos segundos de la capital, sobrinos que nunca lo habían visitado en 20 años, y cuñadas viudas envueltas en sedas negras y perfumes caros que no lograban ocultar el olor a avaricia. Los peones de la hacienda los llamaban los buitres. Habían venido a rodear el lecho de muerte, fingiendo lágrimas y rezos, mientras sus ojos calculaban el valor de los candelabros de plata, las tierras y las miles de cabezas de ganado. La mansión, que siempre había sido un lugar silencioso e imponente, se llenó de susurros conspirativos y pisadas apresuradas. Y en medio de este caos estaba Mateo. Como capataz principal, Mateo era el encargado de mantener la hacienda funcionando mientras la familia se despedazaba por dentro. Pero Elena notó que algo más oscuro consumía a su esposo. Mateo comenzó a llegar a la cabaña a altas horas de la madrugada. Sus ojos estaban hundidos y un peso invisible parecía curvar sus anchos hombros. Ya no sonreía al entrar. A veces, Elena se despertaba en medio de la noche y lo encontraba sentado en el porche mirando hacia la mansión iluminada en lo alto de la colina, con los puños apretados y la mandíbula tensa. «Mateo, mi amor», le dijo Elena una noche, acercándose por detrás y envolviéndolo en un abrazo, apoyando la mejilla en su espalda fuerte. «Estás agotado. Esos parientes del patrón que están exigiendo demasiado». Mateo suspiró, cubriendo las manos de Elena con sus uñas. Estaban heladas. «No son los parientes, Elena», murmuró él con la vista fija en las luces de la mansión. «Es él, don Fernando». «¿El patrón? Pero si está en su lecho de muerte, ¿qué puede exigirte?» Mateo dudó, tragó saliva, y por un segundo Elena sintió que estaba a punto de confesarle algo terrible, pero él cerró los ojos y negó con la cabeza. «Cosas de la tierra, Elena, asuntos de la hacienda que no quiere dejar en manos de esa jaula de lobos que han venido a heredar. Confía en mí, solo te pido que confíes en mí un poco más. Pronto terminará todo». «Siempre confío en ti, mi amor.
respondió Elena, quesándole el hombro. Pero la intuición de Elena, afilada por años de supervivencia en una casa hostil, le decía que Mateo no le estaba contando toda la verdad. Había un dolor en su voz que no era el de un simple empleado preocupado por su jefe. Era un dolor antiguo, un dolor de sangre. Lo que Elena no sabía, y lo que los buitres ignoraban en su ceguera de avaricia, era que las noches en que Mateo desaparecía, no estaba organizando el trabajo de los peones, estaba en la habitación de don Fernando, a solas. Esa misma noche, apenas una hora antes, Mateo había cruzado los largos y fríos pasillos de la mansión, ignorando las miradas despectivas de los sobrinos estirados que lo veían solo como un campesino más. Había entrado en la enorme alcoba principal, que olía a incienso, medicinas y muerte. Ahí, hundido entre almohadas de pluma de ganso, estaba el tigre. Don Fernando respiraba con un silbido ronco. Al escuchar los pasos de Mateo, el anciano abrió los ojos. No hubo reverencias, no hubo formalidades de patrón a peón. «Viniste», susurró el anciano con la voz rota. «Te lo prometí», respondió Mateo, deteniéndose a los pies de la cama, manteniendo una distancia prudente y fría. «Prometí a mi madre que te escucharía antes de que te fueras, pero no esperes que te llame padre». La palabra flotó en el aire pesado de la habitación. «Padre». Don Fernando tosió débilmente, una tos seca que le sacudió el cuerpo entero. 30 años atrás, don Fernando había amado a una joven sirvienta. Cuando ella quedó embarazada, el orgullo y la presión de su estatus social le hicieron cometer el más grande error de su vida. La expulsó de la hacienda con unas cuantas monedas, negando al hijo que llevaba en el vientre. Ese hijo era Mateo. Mateo había crecido en la pobreza en un pueblo lejano, viendo a su madre trabajar hasta morir de exhaustión. No había venido a San Lorenzo por venganza, ni por oro. Había venido buscando respuestas. Quería mirar a los ojos al hombre que los había abandonado y demostrarle que se había convertido en un hombre de honor sin necesidad de su dinero. «No tienes que llamarme padre, muchacho», dijo don Fernando con lágrimas asomando en sus ojos orgullosos, algo que nadie en tierra seca había visto jamás. «He sido un cobarde. Construí un imperio, pero moriré solo, rodeado de hienas que solo esperan mi último suspiro para saquear mi casa». Mateo lo miró sin inmutarse, aunque su corazón latía con fuerza. «Tú elegiste a tus demonios, anciano, y ahora te hacen compañía». «Lo sé», susurró don Fernando, extendiendo una mano temblorosa y descarnada hacia Mateo. «Pero antes de irme al infierno que merezco, quiero hacer algo bien, una sola cosa. Mírate, Mateo, tienes mis ojos, tienes mi fuerza, pero tienes el corazón puro de tu madre, y has elegido a una mujer noble que sabe lo que es sufrir y perdonar. Lo vi en la capilla. No metas a Elena en esto», advirtió Mateo, endureciendo el tono. «Ella no sabe nada de mi sangre. Ella se casó con un peón sin nombre, y es feliz así. No ensuciaré su vida con el lodo de esta familia». Don Fernando esbozó una media sonrisa triste. «Es tarde para eso, hijo. El lodo ya está aquí. Y el poder no se puede rechazar cuando es tu destino. El notario ya firmó los papeles esta mañana. Cuando yo cierre los ojos, todos esos buitres que esperan afuera se llevarán una sorpresa que hará temblar a San Lorenzo entero». Mateo dio un paso adelante, alarmado. «¿Qué has hecho? Te dije que no quiero tu maldito dinero. Solo vine a cerrar la herida de mi madre». «No es mi dinero, es tu legado». La respiración del anciano se hizo más rápida y errática. Estaba perdiendo la fuerza. «Úsalo bien. Protege la tierra. Protege a tu mujer. Perdóname, Mateo. Te lo ruego. Dime que me perdonas». Mateo miró al hombre demacrado que le dio la vida. El resentimiento de 30 años chocó contra la piedad de ver a un ser humano destruido por sus propios errores. Mateo recordó a Elena, cómo ella había perdonado a su madre en silencio al irse de su casa. Si Elena, que había sido maltratada toda su vida, podía tener paz en su corazón, él también debía encontrarla. Mateo se acercó a la cama, tomó la mano fría del anciano entre sus manos. «Descansa, viejo», susurró Mateo con los ojos húmedos.
La deuda está saldada. Ve en paz. Don Fernando apretó la mano de su hijo con sus últimas fuerzas. Una lágrima se resbaló por su mejilla arrugada, y luego el pecho del tigre de San Lorenzo dejó de subir y bajar. El silencio absoluto se apoderó de la gran mansión. En la cabaña, Elena estaba bordando cerca de la ventana, cuando el sonido rompió la quietud de la madrugada. Tan, tan, tan. Era la campana de la iglesia principal del pueblo, un toque lento, pesado y fúnebre. El sonido del bronce resonó a través de los campos de tierra seca, anunciando lo que todos esperaban, pero que nadie se atrevía a creer. Elena dejó la aguja y se santiguó. En ese preciso instante, la puerta de la cabaña... Amigos, dicen que la verdad es como el agua de un río desbordado. Por más muros que construyas para contenerla, siempre encuentra la manera de arrasar con todo a su paso. La noche en que las campanas lloraron la muerte del tigre de San Lorenzo, la pequeña cabaña de Elena se convirtió en el escenario de una confesión que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Qué pasa cuando descubres que el hombre sencillo con el que te casaste, el que te lavó los pies y te enseñó a leer, es en realidad el dueño del mundo que te rodea? El amanecer traería luto para la hacienda, pero para los buitres y las víboras de San Lorenzo traería una lección que jamás olvidarían. La luz de la lámpara de aceite parpadeaba en la cabaña, proyectando sombras largas y temblorosas sobre las paredes de madera. Elena miraba a Mateo, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Él acababa de pronunciar palabras que no tenían sentido en su mente. ¿Quién eres realmente, Mateo?, preguntó ella, dando un paso atrás por instinto, sintiendo un escalofrío. Me dijiste que eras un capataz, un hombre que buscaba trabajo. Mateo bajó la mirada por un segundo, buscando las palabras, y luego la fijó en ella con una vulnerabilidad que le rompió el alma. Soy el hijo de don Fernando de la Vega, dijo, y cada sílaba pareció pesar una tonelada en la habitación silenciosa. Elena dejó de respirar. El mundo a su alrededor pareció girar. Se apoyó en la mesa del comedor para no caer. ¿El hijo del patrón? ¿El heredero del imperio? Mi madre, continuó Mateo, acercándose lentamente a ella, con las manos abiertas en señal de rendición. Mi madre se llamaba Isabel. Era una sirvienta en esa mansión hace 30 años. Don Fernando la sedujo, y cuando ella quedó embarazada, la echó a la calle con unas cuantas monedas para evitar el escándalo. Yo crecí viéndola lavar ropa ajena hasta que sus manos sangraban, igual que las tuyas, Elena. Crecí sabiendo que el hombre más rico de la región era mi padre, y que nos había condenado a la miseria. Elena lo escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas uniendo las piezas del rompecabezas. La facilidad con la que había conseguido el trabajo, la mirada entre él y el viejo patrón el día de su boda, las noches de insomnio. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, sintiendo una mezcla de dolor y miedo. Mateo, tú eres un de la Vega, yo soy la mula de los Castillo, una campesina ignorante que apenas sabe escribir su nombre. ¿Te casaste conmigo por lástima, para rebelarte contra él? El dolor en el rostro de Mateo fue tan real y profundo que a Elena le dolió haber hecho la pregunta. Él acortó la distancia de 2 zancadas, la tomó por los hombros y la miró con una intensidad fiera. «Jamás digas eso». Su voz temblaba de emoción. Vine a San Lorenzo a buscar respuestas, a mirar a mi padre a los ojos antes de que muriera y demostrarle que no necesitaba su dinero. No quería heredar nada, solo quería cerrar la herida de mi madre. Pero entonces te vi a ti. Mateo acarició la mejilla de Elena, secando una lágrima con su pulgar. Te vi en ese camino de polvo, rota y humillada, y vi el alma más pura que he conocido. Me casé contigo porque te amo, Elena, porque eres mi igual. Te oculté esto porque tenía miedo. Miedo de que si sabías quién era mi sangre, vieras en mí al monstruo que abandonó a mi madre. Miedo de que esta riqueza envenenara nuestra paz. Elena lo miró a los ojos. En ellos no vio a un millonario arrogante, vio al hombre que había reparado su cubo de agua, al hombre que le había regalado un libro y le había enseñado a sonreír.
El amor es un puente que cruza cualquier abismo, y Elena decidió cruzarlo. Le rodeó el cuello con los brazos y lo abrazó con todas sus fuerzas. Tu sangre no define quién eres, Mateo, susurró ella en su oído. Eres el hombre que me salvó, y yo estaré a tu lado sin importar lo que venga. Y lo que venía era un huracán. Al día siguiente, el luto cubrió San Lorenzo. El funeral de don Fernando de la Vega fue un evento fastuoso, digno de un rey. La iglesia del pueblo estaba a rebosar. En las primeras filas, vestidos de terciopelo negro y encajes finos, estaban los buitres, los sobrinos, los primos y las viudas ricas llegadas de la capital, llorando lágrimas secas y secándose los ojos con pañuelos de seda. El líder de los familiares era Rodrigo, un sobrino arrogante de nariz respingada que ya caminaba por la hacienda dando órdenes como si fuera el nuevo dueño. En la parte trasera de la iglesia, de pie junto a las puertas y vestidos con ropa sencilla y oscura, estaban Elena y Mateo. Mateo mantenía el rostro estoico, inescrutable. También en la parte de atrás, empujando para ver mejor, estaba doña Bernarda, acompañada de su marido don Rogelio, su hija Isabela y la infaltable vecina chismosa, doña Piedad. «Mira esos buitres de la capital», susurró Piedad. «Y mira a tu hija Bernarda, ahí parada con su capataz. Seguro que con el nuevo dueño a ese don nadie lo despiden mañana mismo. Tendrán que irse a mendigar a otra parte». Bernarda bufó, levantando la barbilla. «Se lo advertí. Le dije que ese forastero no traería nada bueno. Me alegro de haberme deshecho de ella. Esa inútil no tiene futuro». Cuando el funeral terminó y el ataúd de caoba fue sepultado en el mausoleo familiar, el notario, don Anselmo, un hombre mayor de gafas gruesas y expresión severa, se paró frente a la multitud en el patio de la iglesia. Por instrucciones expresas del difunto, la lectura del testamento se llevará a cabo de inmediato en el gran salón de la casona, anunció con voz solemne. Solo la familia y las partes interesadas deben asistir. Los parientes de la capital se apresuraron a subir a sus carruajes, empujándose sutilmente para llegar primero. Mateo tomó la mano de Elena. Ella lo miró, asustada por primera vez. «Vamos», dijo él, su voz firme como una roca. Caminaron hacia la inmensa mansión, cruzando los majestuosos jardines que Elena siempre había visto desde lejos como un paraíso prohibido. Subieron la gran escalinata de mármol. Al entrar en el Salón de los Espejos, un espacio deslumbrante con arañas de cristal y alfombras persas, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos los parientes ricos estaban sentados en sillones de terciopelo. Rodrigo, el sobrino, estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo una copa de jerez con aire triunfal. Cuando Mateo y Elena cruzaron las enormes puertas de roble, el salón entero enmudeció. Las miradas de desprecio cayeron como flechas envenenadas sobre ellos. Elena, con su vestido sencillo, se sintió minúscula, pero Mateo apretó su mano, manteniéndola firme a su lado. «¿Qué hace la servidumbre aquí?», preguntó Rodrigo en voz alta, arrugando la nariz con asco. «Capataz, este es un asunto de familia. Vuelve a los establos. Ya te llamaremos para informarte si conservas el trabajo. Las cosas van a cambiar mucho por aquí». Mateo no se inmutó, no retrocedió ni un centímetro. Fue el lotario, don Anselmo, quien intervino, golpeando su bastón contra el suelo de mármol. «Silencio, don Rodrigo. El señor Velázquez está aquí por petición mía. Es una parte fundamental de la lectura. Tomen asiento todos». Los murmullos de indignación llenaron el salón. ¿Un simple capataz? ¿Una parte fundamental? Rodrigo se sentó de mala gana, cruzando los brazos, lanzando dagas con la mirada a Mateo. Fuera, en los jardines, algunos curiosos del pueblo, incluyendo a doña Bernarda y a Isabela, se habían aglomerado cerca de los grandes ventanales abiertos para escuchar el chisme del siglo. Querían saber a quién le quedaba la fortuna para empezar a adular al nuevo dueño. Don Anselmo rompió el sello de cera roja del pergamino, se ajustó las gafas y comenzó a leer. Su voz resonó en las paredes de mármol. «Yo, Fernando Augusto de la Vega, estando en pleno uso de mis facultades mentales, redacto mi última voluntad.
El salón contuvo la respiración. Durante mi vida acumulé riquezas que no pude llevarme a la tumba. Cometí errores dictados por el orgullo y dejé que la sangre de mi sangre sufriera en la oscuridad. A mis sobrinos y primos aquí presentes, Rodrigo se inclinó hacia adelante, sonriendo. Les dejo la suma de 10,000 pesos a cada uno y mi más sincero deseo de que aprendan a trabajar la tierra con sus propias manos, pues de mi sudor no vivirán más. Un grito ahogado colectivo resonó en el salón. Las viudas ricas se llevaron las manos al pecho. Rodrigo se puso de pie de un salto, rojo de furia. Esto es un ultraje. 10,000 pesos es una miseria comparada con esta hacienda, gritó el sobrino. ¿Quién se queda con la esperanza? ¿Quién se queda con todo? El notario levantó una mano exigiendo silencio, y su mirada severa silenció al salón. Leyó el último párrafo, el que cambiaría la historia de San Lorenzo. Declaro solemnemente, ante Dios y la ley, que reconozco a mi hijo biológico, nacido de Isabel Velázquez. Por lo tanto, nombro como heredero universal de la Hacienda La Esperanza, de todas mis tierras, de mi ganado y de toda mi fortuna en las cuentas de la capital, a mi único hijo legítimo y legal, Mateo Velázquez de la Vega. Si un rayo hubiera caído en medio de la sala, el impacto habría sido menor. El silencio fue absoluto, ensordecedor, paralizante. Todas las cabezas adornadas con joyas y sombreros caros giraron lentamente hacia la parte trasera del salón, hacia el hombre alto y de piel bronceada. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje. El viento en San Lorenzo había cambiado de dirección. La noticia de que el peón y la mula eran ahora los dueños absolutos de la región corrió más rápido que el fuego en pasto seco. El poder es un espejo mágico, refleja el verdadero rostro de quien lo posee. Muchos esperaban que Helena, después de una vida de tortura, desatara una venganza sangrienta sobre quienes la humillaron. Esperaban látigos y destierros. Pero lo que hizo Helena Castillo esa mañana, cuando los fantasmas de su pasado llamaron a las puertas de su mansión, fue una explosión tan grande que sus ecos aún se escuchan en tierra seca. Prepárense para la lección de vida más grande de esta historia. La primera noche en la inmensa casona de los de la Vega fue extraña para Helena. La habitación principal era más grande que toda la casa de adobe donde había crecido. Mateo había ordenado que sacaran todos los lujos excesivos y ostentosos del viejo don Fernando, dejando solo lo esencial, para que el cuarto respirara. A la mañana siguiente, Helena se levantó y caminó hacia el enorme espejo de cuerpo entero con marco de oro que adornaba la pared. Recordó el pedazo de cristal roto que escondía bajo su almohada en su antigua vida. Al mirarse ahora, no vio a una sirvienta asustada. Vio a una mujer vestida con una sencilla bata de seda, con la espalda recta y unos ojos que habían conquistado el infierno. Mateo apareció detrás de ella, abrazándola por la cintura y apoyando la barbilla en su hombro. «Buenos días, dueña de mi vida», susurró él. «Todo esto parece un sueño, Mateo. Tengo miedo de despertar y estar otra vez en aquel patio, con los cubos de agua». Mateo la giró suavemente y la miró con esa intensidad fiera que lo caracterizaba. «Ese patio ya no existe, Helena. Hoy comienza tu reinado, y el primer asunto del día te está esperando en los portones principales». Mateo no tuvo que decir más. Helena lo supo de inmediato. Afuera, bajo el sol abrasador de San Lorenzo, un pequeño grupo se aglomeraba frente a las inmensas rejas de hierro forjado de la Hacienda La Esperanza. Eran doña Bernarda, don Rogelio e Isabela. Ya no llevaban el rostro en alto, estaban sudando, nerviosos, y en las manos de Bernarda había una cesta con pan dulce, un intento patético de ofrenda. El guardia de la entrada, que ahora respondía a las órdenes de Mateo, los mantenía a raya. Las pesadas puertas de cabo de la mansión se abrieron. Helena apareció en lo alto de la escalinata de mármol, no llevaba joyas deslumbrantes ni coronas.
Solo un vestido de lino blanco y el cabello suelto, ondeando con la brisa seca. Pero su presencia era tan imponente que Bernarda sintió que las piernas le flaqueaban. Mateo caminaba a un paso detrás de ella, dejándole claro al mundo que esta batalla era de su esposa, y él era su escudo. Elena bajó los escalones lentamente. Cada paso era un clavo en el ataúd del orgullo de su madre. El guardia abrió la reja rechinante. Bernarda fue la primera en actuar. Con una sonrisa falsa y temblorosa, dio un paso adelante, abriendo los brazos como si fuera a abrazarla. «Mi niña querida, ¡ay, mi Elena hermosa!», exclamó Bernarda, forzando unas lágrimas de cocodrilo. Sabía que Dios te tenía preparado algo grande. Una madre siempre sabe cuando su hija ha nacido para reinar. Vinimos en cuanto pudimos para celebrar contigo, mi amor. El silencio que siguió fue absoluto. Elena no se movió, no levantó los brazos para recibir el abrazo. Simplemente se quedó allí, como una estatua de mármol, mirándola con unos ojos tan fríos y vacíos de emoción que Bernarda bajó los brazos, petrificada. «No te equivoques, señora», dijo Elena. Su voz no era un grito, era un susurro afilado como una navaja que cortó el aire del desierto. «Dios no me preparó esto. Yo sobreviví a pesar de usted, no gracias a usted». Don Rogelio tragó saliva, aterrorizado. Isabela miraba el suelo, verde de envidia y miedo. «Hija», intentó decir Rogelio, «somos tu familia, tu sangre. Ahora que tienes tanto, nosotros, bueno, la casa se está cayendo a pedazos y...» «¿Mi familia?», lo interrumpió Elena, clavando su mirada en su padre, y por primera vez el hombre cobarde sintió el peso de sus pecados. «Mi familia es el hombre que está detrás de mí. Ustedes fueron mis carceleros. Tú, Rogelio, me viste sangrar y miraste a otro lado. Y usted, Bernarda, usted me llamó carga, me llamó mula, me dijo que ni regalada me querrían. Me golpeó y quemó el único regalo que alguien me había dado con amor». Bernarda apretó los labios, su orgullo luchando contra su codicia. «Te di la vida, Elena, me debes respeto», siseó la mujer, incapaz de ocultar su veneno. Fue entonces que ocurrió la explosión. Elena no levantó la mano, no ordenó a los guardias que los golpearan. Su venganza fue la muestra de poder más aplastante que San Lorenzo presenció jamás. La indiferencia absoluta de quien ya no puede ser herido. «No te debo nada, Bernarda. Mi deuda con esa casa se pagó con años de lágrimas y agua acarreada», dijo Elena, dando un paso adelante, obligando a su madre a retroceder. «Podría echarlos de este pueblo hoy mismo. Podría comprar la tierra bajo su casa y dejarlos en la calle. Podría hacerles pasar la misma hambre y sed que yo pasé». Isabela soltó un sollozo de terror, pero Elena continuó. «Pero no lo haré, porque si lo hago, sería exactamente igual a usted. Y mi mayor victoria es que míreme bien, señora. No tengo ni una sola gota de su maldad en las venas». Elena hizo una señal a Mateo. Él se adelantó y le entregó a Elena un pequeño sobre de cuero. Elena se lo lanzó a los pies a don Rogelio. «Ahí hay suficiente dinero para que reparen el techo de su casa y no pasen hambre el resto de sus vidas», sentenció Elena con voz de trueno. «Es caridad, la misma caridad que ustedes le negarían a un perro enfermo. Úsenlo». Bernarda miró el sobre en el suelo, humillada hasta la médula por tener que recibir limosna de la hija que tanto odiaba. «Pero escúchenme bien», la voz de Elena bajó una octava, llena de una autoridad inquebrantable. «Tomen ese dinero, den media vuelta y no regresen jamás. Nunca vuelvan a pisar mis tierras. Nunca vuelvan a pronunciar Nunamia en este pueblo. Para ustedes, la mula murió en el camino de polvo. Aquí solo vive la señora de la esperanza. Si vuelven a acercarse a mis rejas, los echaré a patadas. ¿Quedó claro?». Don Rogelio asintió frenéticamente, recogiendo el sobre del polvo con manos temblorosas. Tiró del brazo de Bernarda, quien estaba roja de ira y vergüenza, incapaz de articular palabra.
destruida por la aplastante dignidad de su hija. Se fueron, caminaron por el sendero polvoriento de regreso al pueblo, pequeños, derrotados y desterrados para siempre del paraíso que su propia crueldad les había arrebatado. Elena los vio alejarse. No sintió tristeza, no sintió alegría, sintió que por fin podía respirar profundamente. Las cadenas se habían roto. Mateo le tomó la mano, besándole los nudillos. «Estuviste magnífica, mi reina», le dijo con una sonrisa llena de orgullo. «Solo seguí el ejemplo del mejor hombre que conozco», respondió ella apoyando la cabeza en su pecho. Y así fue como la historia de San Lorenzo cambió para siempre. Los parientes codiciosos de la capital intentaron impugnar el testamento, pero don Anselmo el notario tenía todo atado por la ley. Tuvieron que regresar a sus vidas vacías con sus ridículos 10,000 pesos, maldiciendo el nombre del peón que les robó el imperio. Pero Mateo y Elena no usaron ese imperio para acumular oro en cofres cerrados como hacía don Fernando. Bajo el mando de Mateo, la hacienda La Esperanza se convirtió en la más próspera del país. Mejoró los salarios de todos los peones y mejoró las casas dignas para los trabajadores, y prohibió el látigo en sus tierras. Fue un líder justo, duro cuando era necesario, pero siempre con el corazón que su madre Isabel le había heredado. Pero la verdadera transformación vino de las manos de Elena. La mujer a la que le habían negado la educación utilizó la inmensa fortuna de los de la Vega para construir la primera escuela de San Lorenzo. Y no era una escuela cualquiera, era una escuela para niñas y mujeres adultas. Elena contrató a los mejores maestros de la ciudad para que ninguna mujer de tierra seca volviera a creer que su único destino era ser la sirvienta de alguien más. Creó comedores, ayudó a los enfermos, y cada tarde se la podía ver caminando por los jardines de la hacienda, ya no con cubos de agua en los hombros, sino con libros bajo el árbol y una sonrisa luminosa. El pueblo dejó de llamarla la mula. Con el tiempo, la gente de San Lorenzo, con reverencia y amor genuino, empezó a llamarla la Dama de Tierra Seca. Años después, en una tarde de primavera, Elena y Mateo estaban sentados en el porche de la mansión. Elena tenía en sus brazos a su primer hijo, un niño de ojos oscuros e inteligentes. Mateo miraba